Escribe tu propia novela, episodio número 72. Hola, soy David SM, autor de novelas de suspense, y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas. Pruebo lo que funciona y en este podcast lo cuento en tiempo real con la esperanza de que te resulte útil a ti y te sirva de inspiración. Aquí aprenderemos juntos las estrategias más útiles para autores autopublicados. Para más información puedes consultar el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Bueno, y en este episodio vamos a hablar de, en este fin de semana, el 15 y 16 de agosto, se cumple un año de la publicación de El aullido del lobo, una novela de secretos y redención. Y quería hacer un pequeño resumen de lo que he aprendido durante este año en cuestiones de publicación, marketing, bueno, en fin, como ya he contado en otros episodios, el hecho de publicar esta novela para mí ha supuesto un aprendizaje acelerado. Y entonces, de eso vamos a hablar en este episodio, de qué he aprendido, qué es lo que esperaba antes de publicar y lo que ha sucedido después, las consecuencias, las distintas cosas que he ido probando durante el año y demás. Bueno, pues lo primero, como, como curiosidad, ¿no? Pues cuando publiqué, recuerdo que lo publiqué el 15 de agosto, si no recuerdo mal, el 15 de agosto estaba colgada en Amazon KDP la versión electrónica y el 16 fue cuando colgué la versión en papel o algo así. Bueno, tuve algún problema con la maquetación digamos que el 16, alrededor del 16, 17 quizá, estaba ya todo listo para publicar. Luego, poco después de eso, em, fue cuando lo colgué en otras plataformas, en Kobo, en Google Playbooks, en alguna otra está. Bueno, en fin, y eso no fue inmediato tampoco, llevó alguna que otra semana. Em, bueno, ha sido un proceso de aprendizaje, como te digo, muy acelerado. Siempre está el tópico, pero que he podido comprobar en mis propias carnes, ¿no? El de que un escritor se piensa que cuando publica ya está todo hecho. Y en realidad la ironía del tema es que es casi al revés, ¿no? Es como es el principio de todo, porque en realidad publicas, has hecho lo que tú consideras un buen trabajo, te has dejado todos tus esfuerzos, todo tu cerebro, ¿no? En conseguir que esto funcione lo mejor posible, que sea la cosa más atractiva posible para el lector, lo lanzas y te encuentras con que nadie sabe que existe tu novela, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer un pequeño repaso de lo que he hecho durante este año y luego veremos lo que ha funcionado, lo que no y a raíz de eso lo que voy a cambiar de cara al futuro. Bueno, pues lo primero que hice fue contarle a todo el mundo que había publicado la novela. Amigos, familia, todo el mundo que, digamos, un poco cercano a mí, les hice saber esto, que había publicado la novela y que estaba disponible para comprar y bueno, em, la respuesta de la mayoría de la gente es, qué curioso, no sabía que escribías novela. No, esto fue también, lo hemos comentado aquí alguna vez, fue una cosa, un momento bonito también porque mucha gente no sabía que escribía novelas. Entonces fue también la ocasión de hablar con ellos de este tema. Alguna gente me contaba que ellos también escribían algo. Bueno, fue bonito en ese sentido también. También noté mucha gente que me decía, fenomenal, me compraré tu novela, la voy a leer. Bueno, la realidad es que de la, de la cantidad de gente que te dice me leeré tu novela a la cantidad de gente que luego la lee, pues dista bastante, ¿no?
Es normal, o sea, yo mismo me pasa lo mismo, yo me gustaría leer bastante más de lo que leo. No, pero el hecho es ese, ¿no? Que mucha gente pues te dice, bueno, pues sí, pues fenomenal, me lo leeré y tal, y luego ves que no es tan fácil la cosa, ¿no? O tienes que recordárselo, o luego te ven al cabo de unas semanas y dices, oye, esta novela, ¿dónde está? Y tal, y se lo vuelves a mandar el enlace, y bueno. Y digamos que no es una cosa inmediata, ¿no? De que tú lances una cosa y de pronto esté todo el mundo como deseando comprarlo, ¿no? Y eso que lo puse bastante barato, o sea, lo tenía durante muchos meses de este año lo tenía a 0,99 euros. Eh, y, o sea, que, bueno, o sea, puse los precios más bajos posibles en Amazon porque mi objetivo inicial era conseguir, eh, pues, compras, lecturas y críticas. Y sí que hubo gente que muy agradecido a ellos, por cierto, y que, bueno, me dejaron sus primeras críticas, me compraron el libro nada más salir, criticaron, digamos, que positivamente, ¿no? Y en privado también me hicieron comentarios que a mí me han ayudado muchísimo, muchísimo como aprendizaje, ¿no? Entonces eso sí que es verdad, y de hecho estas personas, 4 o 5 personas, cuyos nombres no digo ahora porque no les he pedido permiso, pero bueno, creo que ellos saben quiénes son, y que cuando tengan preparada mi siguiente novela, yo creo que lo que voy a hacer es darles el libro a ellos directamente, eh, pues como lectores beta, como lo que quieran, pero me fío de su opinión. Sé que además, con todo el cariño del mundo, si pueden, lo van a leer, y me van a dar una opinión objetiva. Entonces, bueno, pues esto es de lo mejorcito, ¿no? Que tuve en esas primeras semanas. Luego, en cambio, pues sí que es, bueno, un poco frustrante, la verdad. Oye, yo creo que es, fruto de ser novato, ¿no? Pero de decir, lanzas algo en Amazon, piensas que está bien hecho, haces todo lo posible porque, bueno, seguir todos los trucos que has encontrado para ponerle las etiquetas correctas, el SEO que esté correcto, bueno, que sean lo más fácilmente encontrable posible, y te das cuenta de que no llega ninguna venta, al principio por lo menos, luego después sí llegaron algunas, pero al principio no llegaba ninguna venta que no fuera de gente directamente conocida. O sea, lo sé porque en el momento en que alguien me decía, he comprado tu novela, enseguida veía la venta, ¿no? Pero pues estas primeras semanas no venían ventas digamos, de gente de fuera de la gente conocida. Y eso es, bueno, la verdad que eso al final, eso no es divertido de encontrar, ¿no? Y es un aprendizaje que, yo creo que es necesario, pero que te das cuenta de que no. Yo creo que pasa un poco con todos, pasó también con las primeras semanas de este podcast, primeros meses. Ahora pues va cogiendo un poco de fuerza y hay más oyentes, y estáis ahí escuchando muchos de vosotros, y lo agradezco de verdad, agradezco, pues, muy, muy sinceramente. Pero bueno, al principio no era así, entonces no es fácil estar creando algo, estar, dedicando un esfuerzo grande a algo y ver que no tiene ningún, vamos, que no hay nadie al otro lado, ¿no? Entonces, esto un poco las primeras semanas sí que tuve esa sensación. Y entonces eso vino, lo siguiente, ¿no? Que es decir, vamos a ver, tengo la novela publicada, evidentemente la novela no se va a conocer sola si yo no la doy a conocer. Aquí ya tenía el podcast, y entonces fue a raíz de ahí la decisión de publicar aquí semanalmente. Si te fijas, la publicación semanal de este podcast empezó el 25 de agosto del año pasado, y viene un poco a raíz, bueno, un poco no, totalmente a raíz de eso. O sea, decir, yo la única vía ahora mismo para dar a conocer, lo que estoy haciendo es el podcast. Entonces, si no tengo una publicación frecuente en el podcast, esto no lo va a conocer nadie más que mis amigos o mi familia, ¿no?
Entonces, de ahí eso, de ahí eso que me tomara un poco más, digamos, en serio el podcast y dijera, bueno, a partir de ahora este podcast pasa a ser semanal. eh, eh, no sé cuánto tiempo seguirá siendo semanal, espero que mucho tiempo, pero vamos, de momento es semanal. Pero no paraba ahí la cosa porque dije, vale, tengo en redes sociales, yo no estoy, y entonces decidí entrar en redes sociales. Como no me gustan en general las redes sociales, creo que lo he comentado aquí en algún episodio, no me gustan mucho. Entonces, pues pensé, quizá X puede ser una red social en la que me puedo manejar bien, porque pensé yo, son mensajes cortos, funciona con mensajes cortos, no me va a llevar mucho tiempo escribir un mensaje de ese tipo de vez en cuando. Digo, bueno, pues puede ser que sea una forma de darme a conocer. Estuve buscando escritores que publicaran contenido y viendo a ver cómo lo hacían. eh, pues sí, dando a seguir a cuentas de escritores que yo conocía y otros que busqué en la propia X, ¿no? Y bueno, ¿qué me encontraba ahí? Pues me encontraba pues muy poca interacción. Mucha gente hablando, mi libro es este, sígueme en tal sitio, y algún comentario suelto, pero muy poco, muy poco. O sea, lo veía como muy frío, muy poco interactivo. Y bueno, pues sí me sirvió para conocer a alguna gente que estaba en internet, eh, pero poco más. Y sigo estando en X y sigo publicando. Bueno, pues básicamente lo que hago es informar cuando saco un nuevo episodio de aquí o un nuevo artículo en Substack, pues lo pongo, lo digo en X. De vez en cuando sí que alguien interactúa conmigo, reacciono y tal, pero poco más, ¿no? Entonces ya me di cuenta de que X, desde luego, no parecía que fuera una forma de darme a conocer a más gente. Facebook nunca me ha llamado la atención. Oía hablar mucho de Instagram y no sé, me acuerdo en qué momento fue, por diciembre o así. Empecé a probar con Instagram. Tampoco me gusta Instagram, o sea, ¿qué quieres que te diga? No me gusta Instagram, no me gustan en general las redes sociales. Bueno, en Instagram, esto de colgar fotos, vídeos y demás, pues no es lo mío. Y entonces pues lo que empecé es a crear gráficos y demás, ilustrando, bueno, pues digamos portadillas de los episodios que iba haciendo y los iba colgando con algún comentario, pues aquí está mi episodio que trata de tal cosa, pero también fuera de gente que ya me conocía de por sí y me encontró, pues amigos, familia, tal, que de pronto vieron que estaba en Instagram y te aparecen. No, por, por las cosas de las cookies y demás, que yo no sé muy bien cómo funcionan, pero de pronto me aparecían en sugerencias y veía gente que conocía o gente que me conocía, me encontraba, y bueno, pues empecé a tener un poco de interacción en Instagram, muy poco, y un poco lo mismo, veo, no sé, pues mucho comunicación en una sola dirección, es lo que noto en las redes sociales. Yo no sé si es que no lo hago bien o no lo sé, pero es lo que he notado. Todas estas cosas, yo durante el año he ido en conversaciones con ChatGPT, conversaciones, bueno, si se pueden llamar de esa manera, ¿no? Pero yo no tengo un equipo editorial, no trabajo con editorial, no trabajo con otros profesionales. La única forma que tengo medianamente razonable de conseguir mejorar mi promoción o mi conocimiento de cómo hacer estas cosas, pues es buscar en internet y en este caso buscar en ChatGPT. Y entonces pues le iba preguntando, le iba contando los problemas que iba teniendo con las distintas redes sociales, me iba dando sugerencias, ¿no? Entonces yo, otras cosas que he probado Discord. Discord, pues tampoco encontraba, bueno, sí que había alguna comunidad de escritores y demás, pero no sé, pues interacciones muy breves, muy poco, muy de una frase y ya está, y poco más. No recuerdo más redes sociales en las que me haya intentado meter, no recuerdo. Y sí, llegado a un punto, pues
hubo un momento en el que me sugirió ChatGPT, pues lo que necesitas es probar Substack, ¿no? Porque, porque es donde... me sorprendió también, digo, bueno, ¿y por qué me dices esto ahora y no me lo dices hace 6 meses, ¿no? Sí que yo había oído mientras tanto en podcast de Joanna Penn, de Ana González Duque, en otros de escritores, ¿no? Que hablaban de Substack y yo de hecho sabía que había una cosa, una plataforma que nunca me acordaba el nombre, pero la verdad que el nombre nunca se me pegaba, en la que había escritores que estaban haciendo cosas. Digo, bueno, pues esto no sé, pero por otro lado, bueno, Joanna Penn y otra gente que he oído, pues decía que bueno, que no era la mejor vía, que tenía muchos inconvenientes, que no sé qué. Digo, pues tampoco me sonaba demasiado atractivo, ¿no? Pero bueno, el caso es que he probado con Substack, lo he estado contando los últimos semanas. Desde hace unos 3 meses o así, tengo una newsletter en Substack y, y bueno, sí que me está sirviendo para darme a conocer a otros potenciales lectores, pero bueno, a ver, pues no todo no todo lo que brilla es oro, ¿no? Es verdad que en Substack hay mucha interacción y y es relativamente fácil encontrar gente eh, interesada en compartir experiencias sobre escritura y demás, edición, autopublicación y cosas de este estilo, ¿no? Además, el formato se asemeja bastante más a algo que me gusta, ¿no? Ya he hablado aquí alguna vez de que creo que lo que mejor funciona a la hora del marketing y demás es las cosas que uno mismo hace. O sea, si a uno le gusta los vídeos de TikTok, pues quizás sea una buena forma. Si no te gusta ese tipo de contenido, como es mi caso, pues no es lo más recomendable, ¿no? Lo lógico es que busques en el tipo de cosas que tú habitualmente consumes. A mí me gusta leer artículos, pues en Substack hay muchos artículos, hay muchos relatos breves de otros autores que me están sirviendo también para pues leer otra gente, otros autores. em, y luego, pues no sé, lo que veo es como mucha... Alguien decía ayer en un comentario que decía algo así como esto es un grupo de escritores buscando a otros escritores que se conviertan en tus lectores o algo así, ¿no? Entonces, es un poco, la sensación que tienes es un poco eso. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es una forma fiable de darse a conocer? Bueno, pues no lo sé, no lo sé. Y digamos que me acostumbraba a funcionar con Substack. Tengo mis días en los que digo, bueno, pues esto no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo que tengo claro es que el podcast va a seguir. Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado en este año? Pues claramente para mí el podcast ha funcionado y ha funcionado Substack. Em, ¿Por qué? Pues porque ahí veo crecimiento. En todas las demás plataformas no he visto crecimiento. Entonces ahí he visto crecimiento y es donde quiero incidir. Probablemente ajustando un poco algunas cosas, ¿no? Porque bueno, pues todo es susceptible de mejorar. En el podcast sigo queriendo incluir aquí más entrevistas y más, digamos, convertir esto a un espacio más útil para otros escritores. Creo que esto lo hace que el podcast sea más útil para ti, que escuchas esto. Y eso es probablemente algo que va a ocurrir, quizá no muy rápidamente, pero poco a poco va a ir ocurriendo. Ahora mismo mi objetivo fundamental, o sea, más, digamos, a corto plazo es publicar Libertad Incondicional, en la que estoy trabajando, y no quiero lanzarme en grandes, digamos, revoluciones en todo lo demás, ¿no? Pero en cuanto tenga publicado Libertad Incondicional, que si todo va como espero, será pues dentro de unas semanas, eh, ahí ya sí que empezaré a plantearme alguna cosa. Em, Ahora mismo,
pues estoy con Substack dedicando bastante constante. Tengo un artículo semanal, tengo también este podcast que publico semanalmente y escribo alguna nota en Substack también, pues con cierta periodicidad. Intento que sea todos los días, pero no siempre es posible. Y luego además también tengo mi primera novela, El aullido del lobo, una novela de secretos y redención, la tengo disponible para los suscriptores de Substack, para que el que se suscriba a la newsletter lo tenga gratis. O sea, si te suscribes si te suscribes a mi newsletter lo tienes gratis, y es una otra forma también de darme a conocer y ver si los escritores, los lectores que lean esto, pues decir, bueno, si les gusta, pues porque al final, ¿quién se va a lanzar a comprar una novela de un autor que no conoce? No, pues no es fácil. Bueno, entonces esto lo estoy haciendo ahora, no sé cuánto tiempo, pues digamos que lo estoy haciendo a modo de experimento desde hace un mes más o menos. Y bueno, sí que veo que van subiendo las suscripciones en Substack y probablemente o sea, es muy probable que en no mucho tiempo esté teniendo más lecturas de mi novela por esa vía que por la vía de la propia compra de la novela, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente no es una forma de sostenible, ¿no? De vender un libro porque ahí no estás vendiendo nada, pero es un poco una forma de darse a conocer y bueno, y en cuanto tenga más libros publicados, pues bueno, entonces ya replantearé un poco la estrategia. No sé si a lo mejor pensaría en incluir otra cosa en la newsletter como regalo, no las propias novelas, no lo sé. No me gusta mucho la idea de que la novela sea gratis, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que es una cosa necesaria ahora mismo. Y, y bueno, ya pues de cara a la publicación de la siguiente novela, pues sí que, bueno, ya tengo dos sitios donde puedo hablar de ella, aquí en el podcast y en la newsletter. Y intento no ser muy pesado, espero que no te suene a pesado. Pero bueno, evidentemente, pues si voy aprendiendo sobre algo es sobre lo que voy escribiendo, lo que voy publicando. Entonces, al final, de esto de lo que voy hablando aquí. Bueno, pues eso es un poco mi resumen de cómo ha ido este año, lo que ha funcionado, lo que no. Espero de verdad que te haya resultado útil este episodio y te voy a pedir que te suscribas en tu plataforma favorita para enterarte en cuanto salga el siguiente. Y como te dije antes, estoy publicando los lunes y en el blog escribe tu propia novela.wordpress.com voy colgando las notas de cada episodio con la transcripción y cuando los hay, los recursos que voy mencionando. También estoy compartiendo el proceso de aprendizaje en una newsletter de Substack que se llama también Escribe tu novela, David SM, Escribe tu novela, donde estoy desarrollando estas ideas con algo más de detalle y intentando darles otra perspectiva para que no sea exactamente lo mismo que estás encontrando aquí. Si te interesa seguirlo, puedes suscribirte y encontrarás el enlace para hacerlo en la descripción del episodio. Y si tienes algún tema que te interesaría que tratásemos, me puedes contactar en escribetupropianovela@gmail.com y estaré encantado de escucharte. Bueno, y recordarte, como te decía, que si te suscribes a la newsletter de Substack tienes gratis El aullido del lobo, una novela de secretos y redención que sigue estando también disponible en Amazon y en otras plataformas. Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.